Vamos a orar, hermanos amados, para así poner la palabra delante del Señor. Gracias, Príncipe de Paz. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro guía, Padre bueno. Tú has sido siempre fiel para con nosotros, poderoso Dios. Que esta enseñanza, Padre, en la que estamos, Padre mío, y la que vamos a mirar esta mañana, sea de bendición, Padre mío, a nuestras vidas espirituales. Que pueda seguir siendo, Señor, haciendo esa obra perfecta en cada uno de nosotros, Padre, guiándonos a toda verdad, poderoso Rey. Bendice cada niño, cada maestro, Padre bueno, en sus diferentes aulas, y no solo acá, Señor, sino en el orbe de la tierra, Padre. Si alguno está enfermo, debilitado, que la palabra, Señor, lo fortalezca, Señor, lo sane, poderoso Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos amados? Estamos finalizando lo que es el Salmo 23 prácticamente, y estamos en la parte final de él, a donde estábamos hablando con respecto a morar por largos días. Esta enseñanza, el suministro de su amor, hermanos amados, que Dios nos ha dado, ha sido de gran bendición. Pienso que para todos, porque lo ha sido para mí. Y en verdad que cuando uno prepara la enseñanza y después la oye, uno como que se le abre más la mente y el corazón en lo que respecta a la palabra de Dios, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, que corta coyunturas, tuétanos y traspasa hasta lo más profundo del espíritu, discierne los pensamientos del corazón. Entonces, hermanos amados, en el Salmo 23 lo vamos a leer todo corrido para finalizar con él en esta mañana y después entrar en el tercer punto, que son los beneficios del suministro del amor de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahí quedamos, hermanos, en lo que sería morar por largos días en la casa de nuestro Dios. Y para retomar yo en esta parte, hermanos amados, nos vamos a acordar lo que se dijo en el libro de Crónicas, o lo que el profeta Natán le llegó a decir a David en un momento determinado de su vida, a donde David con todo su corazón, con toda su alma, había recogido oro, piedras preciosas, maderas, todo tipo de materiales para edificarle casa a Dios. Y viendo ese sentimiento que él tenía, Dios le responde a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que él no me levantará casa, que más bien yo le voy a levantar casa a él. Y en esto, hermanos amados, en lo que respecta a lo que yo entendí también, oigan bien, lo que yo entendí también, Dios necesitaba levantarle casa a David, porque a pesar de que David había peleado cualquier cantidad de batallas, había enfrentado a cualquier cantidad de enemigos y los había vencido, no pudo vencer su carne. Y en esa parte necesitaba que Dios le levantara casa. Por esa razón, hermanos amados, todo lo que era externo de David, todo lo que él procuró en sus guerras, en sus batallas, todos los materiales que él escogió, quedaron ahí, hasta que viniese el fruto de él, que fue Salomón, el que le iba a levantar casa a Dios física en aquel tiempo. Pero para David, que ya estaba próximo a partir, a terminar sus días, Dios le mandó a decir: yo te levantaré casa a ti. Y también vimos en el libro de Daniel, hermanos amados, a donde hablaba que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, dice la Escritura. Y van a ser tiempos difíciles, dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 12. Difíciles, tiempos de tribulación. Y dice que este varón, Gabriel, que se iba a levantar para defendernos, el Señor decía también que en ese tiempo iba a abrir los sepulcros y muchos iban a ser levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua.
Y decía el Señor a través de esa palabra que los que enseñábamos la justicia a la multitud íbamos a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Y acá, hermanos amados, quedamos muy claros en esa parte de la enseñanza, ¿verdad? De lo que es brillar, de lo que es mostrar ese poder de Dios, ese sacrificio de Cristo, ese suministro del amor, para que nosotros podamos también en el día que si morimos o dormimos, seamos levantados para vida eterna. Que no nos levantemos para confusión, ni mucho menos para perdición. Y también vimos en el libro de Apocalipsis, hermano, 21, el 3, el 22 y 23, a donde el Señor decía, y vamos a irnos allá, en este particular, para después entrar en el resto de lo que es la enseñanza, para ir cerrando este punto. El libro de Apocalipsis. Voy a llegar ahí. Me van a perdonar, pero traje una Biblia diferente. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el 3, dice así: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Y del 22 al 23 dice la palabra así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces veíamos a esa nueva Jerusalén que descendió del cielo, que Juan vio, que él miró que descendía del cielo con el fulgor de la gloria de Dios. Y hermanos amados, cuando Juan vio esto, estaba hablando de una Jerusalén diferente. No estaba hablando de la Jerusalén que está en el Oriente Medio, no, estaba hablando de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén que está compuesta de cada uno de los que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros somos considerados Jerusalén, somos considerados Sión, a donde el Señor Dios Todopoderoso tiene que morar, vive en nosotros. Y acá, hermanos amados, en este suministro del amor de Dios, el propósito de Jesucristo de haber sido enviado al mundo fue para salvarnos. Es cierto que Jesucristo hizo prodigios y milagros, pero fue para darse a conocer. Pero el sacrificio de la cruz era el necesario. No solamente el que Él se diera a conocer a través de los prodigios y milagros, no. Él tenía que morir en la cruz para que pudiese darnos lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo que habla acá de esa nueva Jerusalén, una restauración total a un mundo que estaba perdido. Y lo vamos a ver más adelante, en un pasaje que el Señor me dio. Y acá, hermanos amados, la hermana pastora enseñaba de lo que es esa morada de la cual le habló el Señor a David. Yo te haré morada. Y a cada uno de nosotros Dios nos está haciendo morada, como lo dice en el libro de Juan 14, ¿cierto? Y aquí yo me voy, pero voy a volver por mí mismo, antes de que yo venga, yo les voy a preparar morada en los cielos. Era necesario que Él se fuera a prepararnos morada, a prepararnos un lugar, presentarse delante de Dios con su sacrificio para que nosotros fuéramos aceptos delante de Dios y pudiésemos tener una morada eterna. Y vamos a irnos al libro de Hebreos, hermanos amados, capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3. Y me voy a permitir leer para ustedes del 1 al 5. Para que veamos quiénes somos, porque yo quiero que ustedes conozcan quiénes somos, en verdad, hermanos amados. Y si usted no lo tiene ahí en su mente, en su corazón grabado, de quién es usted con Dios, en ese suministro de amor, a través de este libro de Hebreos vamos a mirar profundamente otra vez dentro de la parte de lo que sería el repaso y lo que se pudo haber dado la semana pasada de quiénes somos. Dice acá, ¿lo tienen todos? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por algún, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, mas para testimonio, de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí está dando el Señor como un tipo de parábola en esta enseñanza, a donde habla de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y cuando habla de la casa de Dios estaba hablando del pueblo de Israel. Y fue fiel, dice, como siervo. Pero acá, hermanos amados, antes de que dijese eso, está el Espíritu a través del que escribió el libro de Hebreos diciendo: oh hermanos amados, los que somos participantes del llamado celestial, considerad al Señor Jesucristo, a ese sumo sacerdote que dice la Escritura que fue fiel al que lo constituyó, y en este caso fue Dios. Y voy a parafasear aquí esta parte, a donde dice que toda casa es construida por alguien, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y dice que si Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, hablando de Jesucristo, en la parte de lo que fue enviado en ese suministro de amor, dice, fue el que hizo la casa. Oigan bien, hermanos amados, no fue fiel sobre la casa a Cristo, no, Él hizo la casa. ¿Cuál casa? Cada uno de nosotros. Y acá, hermanos amados, cuando yo leo esto, en la parte de lo que estoy entendiendo, que Jesucristo fue fiel en lo que respecta como constructor de la casa, y esa casa somos nosotros. Imagínense quién mora dentro de esa casa. ¿Quién está dentro de esa casa? Porque Moisés fue externo a lo que fue la casa de Dios como siervo, guió al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Jesucristo como perito constructor hizo una casa para su propia morada. Por eso es que estamos hablando en el libro de Apocalipsis, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. No habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso será el templo de ellos. Y si nosotros hoy día, siendo humanos, somos templo del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo el libro de Apocalipsis? Entonces, hermanos amados, acá en lo que dice el libro de Hebreos, el que lo escribió, dice que somos participantes ¿de qué? Y llamados del don celestial. No somos o no fuimos llamados a que usted viniese a congregarse en la iglesia cristiana del Renuevo de Atillo, única y exclusivamente. Usted fue llamado para que fuese participante del don celestial. ¿Cuál es ese don celestial? El suministro del amor de Dios a través de Cristo, de construir como perito arquitecto una casa para Él morar en ella. Nosotros. En nosotros. Por eso por allá en el libro de Juan se dice que Cristo les dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y dice: el Espíritu Santo vendrá, el cual está con vosotros, mas estará en vosotros. Porque Cristo como hombre no podía entrar dentro de nosotros. Tenía que ser glorificado para Él venir en espíritu y poder morar dentro de nosotros. Por eso le decía: os conviene que yo me vaya. Por eso, hermanos amados, cuando hablamos de lo que dice el libro de los Salmos con respecto a morar eternamente, ¿de quién es usted partícipe? ¿Está permitiendo que Dios levante una casa? ¿Que Dios edifique una casa para morada de Él en espíritu? ¿O nosotros todavía, ciegos de estas palabras o de estas expresiones, simplemente creemos en Cristo, pero con un propósito, para que nos ayude en todas nuestras necesidades humanas,
pero no nos metemos a entender de que el propósito de Cristo, de ese suministro de amor, de ese querer que Dios, de eso que Dios quiere de que vivamos eternamente, es de que Él nos levante casa, de que Él sea el perito arquitecto en cada uno de nosotros para hacer su propia morada en nuestras vidas. Porque de otra manera tal vez se cumpliría lo que dice el libro de Daniel, si no permitimos que Dios haga una obra en nosotros. Después de que moramos, vamos a ser levantados del polvo, pero no para vida eterna, sino para confusión perpetua. Porque va a decir, pero Señor, yo creí en ti, yo hice milagros, prodigios y aquí y allá. Y Él le va a decir, nos va a decir, ¿a dónde está mi obra en ti? ¿A dónde me permitiste hacer casa para yo morar en ti? Para que fueses participante de lo que es celestial. Entonces, en esta parte, hermanos amados, cerrando este capítulo 23 del libro de los Salmos, estamos viendo, hermanos amados, que aún en lo que se escribió en el libro de Hebreos, nos da una mayor explicación, más amplio, porque los judíos quedaron prendidos de Moisés y siguen a Moisés hasta el día de hoy y confían en Moisés, pero Moisés fue un siervo sobre la casa de Israel y rechazaron al perito arquitecto que era el que les iba a edificar una casa no hecha con manos de hombre, sino una morada celestial, y lo rechazaron, no lo miraron. Nosotros somos Israel, ¿cierto, hermanos amados? Porque hemos sido injertados en el cuerpo. ¿Está usted permitiendo que Dios haga morada en su vida? ¿Que esté edificando una casa para morada de Él en espíritu? ¿O mi razonamiento todavía está en lo suyo? En lo que es de este mundo, poniendo la mirada en las cosas terrenas. Entonces vimos en el último versículo que vimos, hermanos amados, que la hermana vio la semana pasada, en Primera de Juan. Vamos a irnos ahí rápidamente para después entrar en el tercer punto, en lo que corresponde a hoy. Primera de Juan, capítulo 3. Lo que es tener su propia Biblia, ¿verdad? Uno se la conoce al dedillo. Tuve que traer otra y no me la conozco al dedillo. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así, hermanos amados, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Y acá Juan les dice a los hermanos, o nos dice el Espíritu a nosotros, amados, hoy día somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios acá? Todos. Pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Oigan bien, no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero dice, sabemos que cuando Él aparezca, seremos manifestados juntamente con Él, porque le veremos tal y como Él es. Yo puedo poner esto de dos maneras, hermanos amados. Una, en el sentido de cuando Él venga en su segunda venida, lo vamos a ver como Él es, ¿ok? Y si somos hijos de Él verdaderos, pues nos vamos a manifestar con Él. Pero yo lo puedo poner de esta otra manera. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo empieza a decir, no nos conoce. Y aquí está la clave, porque no le conocen a Él. Y sigue diciendo aquí, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Estamos en un proceso de crecimiento, hermanos amados. Oigan bien, de crecimiento en el conocimiento
de quién somos en Dios, del llamamiento celestial. Si usted es parte de Cristo, es hijo de Dios, ya lo dijo, pero el mundo lo conoce a usted y usted conoce al mundo, no se ha manifestado el Señor en plenitud. Porque si ya somos hijos de Dios y estamos permitiendo que Dios haga una morada eterna acá en nuestra vida, en lo celestial, para tenerla después en los cielos, en la vida eterna, el mundo no nos puede conocer, porque el mundo no conoce a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y nos dice, mirad el suministro de amor. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y como hijos de Dios en el mundo, no nos puede conocer el mundo, porque cuando el mundo se le presente, usted tiene que decirle, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, para frenar el mundo. Y sigue diciendo, hermanos amados, y lo vuelvo a repetir para que quede bien claro en nuestras vidas: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Cuando yo dejo que Dios haga una obra en mi vida, que edifique una casa, yo voy a ser semejante a Él. Hoy, no mañana, voy a manifestar a Cristo en mi vida. Y a eso se le llama testimonio. Mi testimonio. Un testimonio a donde el mundo no puede estar. Yo soy todo lo contrario, voy a testificarle al mundo de que yo no soy del mundo. Ni puedo hablar como el mundo habla. Y hermanos amados, analicémonos. Aún en nuestro vocabulario cuando hablamos, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en el colegio. ¿Hablamos como hijos de Dios o más arriba, más abajo? Todo lo que se usa. ¿Qué vocabulario tenemos como para darle a entender al mundo de que somos seres celestiales? De que fuimos participantes del llamamiento celestial. De que Dios está edificando una casa para morada de Él en espíritu en nuestras vidas. Entonces acá Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál esperanza? De que vamos a ser semejantes a Él y lo vamos a ver como Él es. ¿Cómo ve usted a Jesucristo? Y hermanos amados, perdóneme, si vamos a la religión universal, ellos ven a Jesucristo todos los días, clavado en una cruz. Clavado en una cruz y clavado en una cruz. ¿Cómo vio usted a Jesucristo? ¿Clavado en una cruz o resucitado? Un Dios que vive y reina, que está sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces, si Él está sentado a la diestra del poder de Dios, ¿estamos nosotros adorando o creyendo en un Dios muerto o en un Dios vivo? Entonces nosotros no estaríamos muertos, estaríamos vivos, ¿cierto? Estaríamos proyectando, y lo vamos a ver más adelante en lo que sigue, en lo que son los beneficios de ese suministro de amor a un Jesucristo resucitado, no crucificado, porque ya creímos en el crucificado y por eso lo recibimos como Salvador personal, aceptando su sangre. Ahora tenemos que proyectar al Jesucristo resucitado, tenemos que verle como Él es. En su gloria, en toda su poderío, allá arriba o acá en nosotros. Porque no dice la escritura por ahí, diga el débil, ¿qué? ¿Cuándo? Cuando hay un temblor. No, cuando viene la tentación, el mundo a decirme a mí, sé partícipe de mí. Diga el débil, fuerte soy. Tengo que aplicar la escritura diciéndole al mundo, yo no soy del mundo. Y si tengo una debilidad, yo soy
fuerte en Cristo, porque Él está edificando una casa para morada en espíritu en mi vida. Decimos que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Tenemos que analizarnos si somos templo en plenitud del Espíritu Santo, porque puede ser que estemos compartiendo el templo. No el templo, la casa. Porque yo tengo mi propia casa y Dios está haciendo su propia casa. Estamos hablando de donde mora mi espíritu. Mi espíritu mora, perdónenme la expresión, en este carapacho que se llama Carlos Arnold. Pero Dios está edificando una casa que se va a llamar, a donde me voy a llamar hijo de Dios. Yo puedo estar compartiendo mi casa con el que está afuera, con el que tiene tridente. Y supuestamente nuestra casa tiene que ser de nuestro Dios. Amén. Entonces, cerrando el Salmo 23, en esta parte, hermanos amados, moraré con el Señor por largos días, o en la casa de Dios moraré por largos días. Es la casa que Él está edificando, que Cristo como perito arquitecto, como dice en Hebreos capítulo 3, está levantando. ¿Cuál casa? La cual somos nosotros, la iglesia del Señor, no solo acá, sino en el orbe de la tierra, en el orbe de la tierra. Vamos a entrar entonces al punto 3, beneficios del suministro de su amor. El suministro del amor de Dios para con su iglesia es Cristo Jesús. Oigan bien, hermanos amados, el que se aferra a Cristo, hace suyo cada día, lo hace suyo cada día, va a recibir bendición y vida. Hay que aferrarse a Cristo, al suministro del amor de Dios, pero no teniéndolo como un amuleto. La sangre de Cristo me cubra, la sangre de Cristo, no, ya la sangre de Cristo nos cubrió. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados. Ahora yo tengo que permitir que Dios haga esa casa para recibir los beneficios que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y acá, hermanos amados, antes de entrar en el versículo que corresponde a esos beneficios del Señor, si yo me estoy aferrando a Él, Dios me puso en el corazón otro versículo bíblico hoy cuando estudiaba. Y vamos a irnos al libro de Juan. El apóstol Juan, que es el mismo que escribió Apocalipsis. Juan capítulo 3. Y cuando hablamos del suministro del amor de Dios, me llevaba el Espíritu me vino a la mente Juan capítulo 3, 16. Y este suministro de amor, Juan 3, 16, todos lo conocemos, ¿cierto? Y se lo aplicamos a muchas personas, específicamente también a los que no conocen al Señor para traerlos a Cristo. Pero acá en lo que respecta a esta parte, para alcanzar, mejor dicho, la parte de lo que serían estos beneficios, tendríamos que entender este salmo, esto que escribió Juan de esta manera, Juan 3:16. ¿Lo tienen? Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y hasta ahí muchos llegamos. Y lo vemos como un beneficio maravilloso, y es un beneficio maravilloso, ¿cierto? De que Dios haya dado a su Hijo, o que Él haya venido en la persona de Jesucristo, por el amor que tuvo para la humanidad, y nos haya salvado. Pero sigue diciendo, hermanos amados, oigan bien, Juan 3:16, vamos a ver en esta Biblia acá. Porque no envió, el 17, Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por Él. Y oigan bien, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
ese amor que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo esté en pie. Pero para poder yo vivir el Juan 3:16, tengo que creer en Cristo, en el beneficio de lo que es ese suministro de amor. Creer en Cristo, porque si yo no creo en Cristo, dice, ya fui condenado. Y no me he muerto. Ya fui condenado. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y sigue diciendo, bien explicado, oigan bien, hermanos amados, en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Dios envió a su Hijo al mundo, un beneficio, ¿ok? Para que fuésemos salvos. Pero para poder yo tomar el Juan 3:16 y hacer lo mío, tengo que creer en Cristo. Tengo que creer en que Él está levantando una casa en mí para morada de Él en espíritu. Y también tengo que creer que Él es la luz del mundo, que vino a iluminar nuestras tinieblas. Pero dice acá que el que no cree ya ha sido condenado, porque amó más las tinieblas que la luz. Y cuando hablamos de las tinieblas, usted dice, yo no amo al diablo. No, Dios guarde, yo no voy a la iglesia satánica. No, es de lo que decía primera de Juan 3. Tenemos que proyectarle al mundo a Jesucristo para que el mundo sepa quiénes somos en Dios. Si yo no me presento al mundo con la gloria de Dios, yo estoy llamando a las tinieblas, porque voy a aceptar todo lo que las tinieblas dicen. Y las tinieblas no se mueven como ahí, como Gasparín. No, las tinieblas están en los que no creen en Cristo, en los que te seducen y me seducen a practicar cosas malas. Aún el razonamiento es parte o puede ser tomado por una malicia que me dice, ¿para qué congregarse? Qué pereza. Ay, no, toda la vida, eso es una religiosidad. Cuidémonos, porque no estaríamos entendiendo el beneficio de Juan 3:16. ¿Ok? Y no solo ese, vamos a ver otros más, porque dice acá que el que aborrece la luz es porque amó las tinieblas, porque no viene a que sean redargüidas sus obras en Dios. Sean redargüidas sus obras en Dios. Y hermanos amados, en esta iglesia en particular está la parte de lo que es la administración, ¿cierto? Y la administración no es para que una persona venga y se sienta y simplemente hable, en el sentido de que me aconseje si compro el carro o no compro el carro, si compro una casa o no compro casa, si viajo o no viajo o no. Es para que cuando usted se sienta que las tinieblas lo están dominando, usted venga a la luz, para que entonces la luz eche fuera esas tinieblas. Ese es el propósito, para que lo que es negativo sea redargüido, sea echado fuera. Eso es parte de ese suministro del amor de Dios a través de Juan 3:16, porque sigue diciendo ahí en el 27, perdón, estoy en el 4, 3:17, aquí voy. Perdón un segundito porque estoy en esta Biblia. 3:18. El que en él cree no ha sido condenado, ok, pero ya lo leí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. El 21 era. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras, que son hechas ¿en quién? En Dios. Ahí está la clave. Mas el que practica la verdad viene a la luz. No deja nada oculto en su corazón. No deja una carta debajo de la manga. Viene y la saca y la pone sobre la mesa, para que se sepa que las obras
están siendo hechas en Dios. Y hablemos de pleitos, contiendas, iras, enojos, todo lo que usted tenga guardado en su corazón. Amarguras que usted tenga guardadas en su corazón. Rencillas en contra de un hermano, una hermana que usted tenga guardadas en su corazón. Si usted las tiene y practica la verdad, tiene que venir a la luz para que sus obras sean redargüidas. Y que se sepa que están siendo hechas en Dios. En Dios. Todo eso es parte del beneficio de lo que es el suministro de amor. Casi me come el tiempo, vamos a irnos al primer pasaje de lo que es este beneficio de aferrarnos de Jesucristo. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4. Si tienen preguntas me las hacen, si no están entendiendo algo, hermano, para rápido, para que entonces quedemos claros. Si yo no sé contestarles o no sé la pregunta, aquí hay maestros que le pueden contestar la pregunta, pero no se vaya con la duda, por favor. Voy a sacar un poquito de agua. Efesios, les dije, capítulo 4, 12, 13. Dice así: ¿lo tienen, hermanitos amados? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio. Déjame ver si estoy bien. Efesios capítulo. No. Ay, poderoso Padre Celestial, ¿dónde estás, Biblia mía? 4, 12. Ajá, aquí ya. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Era hasta el 13, pero no importa, vamos a dejarlo ahí. Hermanos amados, dentro de lo que es alcanzar o obtener esos beneficios que hay en Cristo, aferrándome yo a Él, está el que yo alcance la imagen y semejanza de Cristo. Oigan bien, no cualquier imagen, la imagen y semejanza de Cristo. Si yo me aferro de Él, esa imagen de Él se va a ir formando cada día más en mí o manifestando. Porque cuando hablamos, hermanos amados, acá de la parte de lo que viene hablando el Espíritu a través de Pablo con respecto a los dones, que a uno dio el don de profecía, o al otro el don de milagros, y en el versículo 12, y después habla acá de constituyó maestros, apóstoles, profetas para la obra del ministerio, es con un propósito, no para que nos quedemos en los dones, es para que Cristo sea establecido en cada uno de nuestras vidas. Es como dice acá, hermanos amados, hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura de la medida de la plenitud del Hijo de Dios. El propósito de Cristo es que nosotros, o de Dios a través de Cristo, alcancemos su semejanza. Dios es un espíritu. No lo podemos ver, pero sabemos que Él mora en nosotros porque somos su templo. Amén. Pero sí tenemos a un Jesucristo que fue hombre, un hombre que fue seducido, tentado, dice la Escritura, en todo, pero sin pecado. Entonces, tenemos a alguien que nos va a respaldar a través de lo que es la enseñanza, la predicación, el evangelismo, a través del pastorado de cada uno de nosotros con respecto a la grey, para que todos podamos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y cuando yo leo a Cristo en las Escrituras, me voy a Primera de Juan, o a Segunda de Juan, a Tercera de Juan, lo busco ahí, a donde dice que el que no confiesa a Jesucristo venido en carne es anticristo. ¿Y qué es confesar a Jesucristo venido en carne? Cuando usted esté en su debilidad, la más terrible que tenga, Cristo fue tentado en ello. No fue que Cristo vino como Dios y cuando Él pasaba el resplandor de Él. No.
Él fue tentado en absolutamente todo. En dos palabras, si había adulterio, Él sintió lo que fue el adulterio. Él sintió lo que era la fornicación. Él sintió lo que era la homosexualidad, el lesbianismo, las drogas. ¿Por qué? Porque Él vino en carne, fue tentado en todo. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos, se puede compadecer de nosotros, porque sabe lo que somos tentados. Pero claro, Él no tenía pecado en sí mismo. Nosotros arrastramos el pecado, aunque no pecamos a la manera de Adán. Ya la muerte estaba incorporada en nuestras vidas. Entonces, acá, hermanos amados, el Espíritu dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ve hasta dónde nos está llevando Dios en lo que respecta a lo que es un beneficio. Pero hermanos amados, vuelvo a lo mismo, y se lo digo en la parte de ministro. De tantos años que he estado con ustedes y estuve en los Estados Unidos en otras iglesias, ¿cuántos llegamos a querer o anhelar el llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuántos lo hemos tenido en cuenta? ¿O solo tenemos a Cristo el amuleto? Hay unos que le frotan la panza a otros, hay otros que tienen una medallita, hay otros que tienen un amuleto. En el tiempo de mi dificultad yo froto y ya, que se haga. Sin entender acá que el propósito de Dios es que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, ser un varón perfecto. Un varón perfecto. Y cuando hablamos de ser perfecto, hermanos amados, de acuerdo al Strong, oigan bien lo que dice que ser completo en crecimiento mental y carácter moral. Dice que, etcétera, dice también, dice, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Cuando dice para que lleguemos a ser un varón perfecto, dice que es una persona que está completa en el crecimiento mental. Dice que es una persona que está completo en el carácter moral. Y cuando hablamos del carácter moral, la moralidad se divide en dos, ¿cierto? La moral positiva y la inmoralidad. Entonces, si Dios envió a su Hijo y nos dio un beneficio de que lleguésemos a la estatura y la plenitud de Cristo, tenemos que ser como Él, tentados en todo, pero sin pecado. ¿En qué sentido? En el yo irme a practicar, en el que yo tenga comunicación con el mundo al extremo de que me arrastre. Porque está hablando, dice, de carácter mental y moral. Soy perfecto en mi mente, sé quién soy en Cristo, sé de dónde vine y sé para dónde voy. Analicémonos ahí un segundo, cerrando nuestros ojos. Piense de dónde Dios lo sacó en un determinado tiempo de su vida. Analice antes de que Dios lo sacara, ¿qué hacía usted? Sea hombre o mujer, haya venido a Cristo con virginidad o sin virginidad, ¿qué hacía? Y cuando yo pienso en eso y abro mis ojos y leo esas escrituras, no puedo ser el mismo que fue ayer. No puedo. ¿Por qué razón no puedo? Porque yo estoy creciendo mentalmente y moralmente. Estoy queriendo alcanzar la perfección, de llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Y cuando hablamos de plenitud, leía en el Strong que es tener un hueco y llenarlo de algo. Y cuando se llena, queda pleno. En dos palabras, no queda más el hoyo. Cuando hablamos de plenitud es algo completo, totalmente lleno. Que yo esté totalmente bañado en el conocimiento de quién es Cristo en mi vida y de quién soy yo
en Dios. Para que entonces, hermanos amados, yo no sea arrastrado, como leí al final en el 14, por diversas doctrinas que por estratagemas de hombres me arrastran y me sacan del propósito correcto de que Dios tenga que edificar una casa para morada de Él en espíritu. Y para muestra un botón, doctrinas de doctrinas que se apoyan aquí, que se apoyan allá, que hablan de esto, que hablan de allá, y yo sé que qué color es el azulejo de tu casa y toda la cuestión. Eso es llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para morada de Dios en espíritu. No. Entonces, este es el primer beneficio, hermanos amados, así como manifestado de lo que es ese suministro de amor. Si yo me aferro a Jesucristo, voy a tener la vida, porque voy a ser tal y como Él es, como Él caminó en este mundo, tentado en todo, pero sin pecado. En dos palabras, no practicó el pecado, no se dejó seducir, no fue como en la película, que Cristo se bajó de la cruz y se fue a buscar a María Magdalena. Eso es una aberración, eso es algo totalmente satánico que proyecta Hollywood, pero ¿cuántos lo creen? De que él tenía un romance con María Magdalena. Él lo pudo haber tenido con Juan, porque Juan estaba siempre montado encima de él aquí, ¿sí o no? Y David y Jonatán sí amaban, se besuqueaban, dice la escritura, ahora no dice dónde. Se cambiaban de ropa, se amaban entrañablemente, pero por eso no eran gay. Pero el razonamiento humano puede proyectarlo de esa manera y apoyarse en eso. Esas son las diversas doctrinas. Nosotros tenemos que ser perfectos en el crecimiento mental y en el carácter moral. Y una cualidad de ser completo es alcanzar madurez. Y lo voy a poner físicamente. Hace 75 años y medio, yo era como el hijo de mi hermano Andrés, un bebito precioso, en la cunita. Pero después me convertí en Dylan, después me convertí en Brian, y ahora estoy más allá de cualquiera. ¿Qué significa eso? Alcancé madurez, y en este caso físico. Ya no soy el bebé que fui antes. Usted puede ser un bebé en Cristo toda su vida. Tienen que alcanzar madurez. Amén, hermanos amados. Vamos a estar de pie. La próxima semana vamos a ver otro beneficio de lo que es ese suministro de amor, hermanos amados. Si yo me aferro en Cristo, y oiga bien, se lo voy a dejar de antemano para que lo escudriñe, que es acceso directo a la presencia de Dios. Cristo nos abrió la puerta directa. No tenemos que entrar a ninguna embajada a pedir permiso, no. Directo yo voy a la presencia de Dios. Vamos a poner en oración, hermanos amados, esta enseñanza en lo que respecta a lo que dice Juan 3, 16, 17, 18 y 19. Si usted todavía está en ese proceso o en ese querer amar las tinieblas más que la luz, venga a la luz para que sus obras sean redargüidas o reprendidas y que se sepa de lo que usted está viviendo en Cristo, Dios es el que está trabajando en usted. Amén, hermano. Tomémonos de las manos en señal de unidad y seguimos orando los unos por los otros. Voy a poner, hermano, a Arturo Torres, que tiene una cita con la Embajada Americana en esta semana que viene, para que Dios sea abriendo puertas o cerrando puertas de acuerdo a su voluntad. Amén. Y lo vamos a tener en oración, y a Elda y a su hijo. Gracias, Príncipe de Paz. Padre, humildemente nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor de gloria, que no hemos alcanzado esa perfección en totalidad, Padre. Pero conociendo tu verdad, Padre mío, conociendo el Evangelio, Padre, conociendo, Señor, el don celestial que fue dado a nuestras vidas, Padre, ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros, Padre,
Nos acercamos a ti confiadamente, Padre bueno, para expresarte, Señor, de gloria, la necesidad, Padre mío, de que tú sigas trabajando de adentro hacia afuera en cada una de nuestras vidas, poderoso Dios. Tú sigues amándonos con amor eterno, Padre, por eso has prolongado tu misericordia, Padre bueno. Pero el día tuyo vendrá, Señor, como destrucción del Todopoderoso, pero para nosotros nacerá tu luz, Padre bueno, y brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad, Padre poderoso. Padre, bendice a tu pueblo, Padre, todos los que estemos en el camino de la perfección, Padre mío, que no nos sintamos menos, Padre bueno, que no le creamos, Señor, a la carne, al razonamiento, Padre, a las debilidades que aún puedan moverse, Padre, sino que te creamos a ti, al poder de tu Espíritu Santo, poderoso Dios, al poder de tu palabra que liberta, que sana, Padre, que nos hace hablar, que nos hace, Señor, expresar, Padre mío, lo que no es tuyo para vida eterna, Padre bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de gloria, todo este pueblo está poniendo sus vidas sobre la base, Señor, que es Cristo Jesús, Señor. Y estamos tratando de sobreedificar, Padre mío, que sean piedras preciosas, que no sea heno, paja ni hojarasca, Padre, sino que sea, Padre mío, oro y plata, poderoso Dios, fe, Padre mío, y justicia. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por tus hijos fieles y tus hijas fieles, Padre. Enséñanos cada día más, Padre mío, ya que viene el tiempo, Padre, difícil de oscuridad, Padre mío, que está cayendo sobre el mundo, Padre. Necesitamos tu luz, poderoso Dios. Necesitamos esa luz verdadera que vino al mundo, Padre, que ya está en nosotros, pero que tenemos que dejarla brillar en cada una de nuestras vidas, Padre, para que esa imagen tuya se proyecte, Padre bueno, y todos los que no te conocen la vean y la deseen, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre de misericordia y de amor. Padre, no nos despedimos de tu presencia, mas solamente de este lugar, y te pido, Señor, que esta semana que viene, poderoso Dios, sea de bendición para cada uno de tus hijos, y que puedan enfrentar sus luchas en tu verdad, Padre mío. Tu palabra es verdad, como hijos tuyos, Señor, como participantes del reino de los cielos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice desde el niño de clase cuna hasta el más viejo, Padre bueno.